Las 8, 2 minutos, 8, 2 minutos de este jueves 26 de octubre. Daniel Toribio, él es ex. Me recuerda a Doña Milagro que dice, sí, no me gusta, ex. Bueno, hay que citarlo, claro. Daniel es economista. Daniel Toribio es el secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, pero fue ministro de Finanzas, o cuando eso era secretario. No, ministro de Finanzas. Las dos cosas. Las dos cosas. Fue ministro, luego secretario, bueno, secretario primero, luego ministro de Finanzas, también administrador del Banco Central, entre otros. Y del Banco de Reserva. Banco de Reserva. No, perdón, Don Héctor. Eso tiene propietario, ¿eh? Eso tiene dueño. Son títulos nobiliarios. Admitan. Admitan. Julián el otro día habló del nacimiento del Banco Central. Entonces, ¿ustedes saben quién fue? O don Héctor. Ha habido otro. Bueno, Daniel Toribio está con nosotros, economista, dirigente de Pero la tú no has Fuerza dicho su mayor rango. del Pueblo. Esposo de Altagracita. No, eso sí. No, pero no. Es su mayor rango. Pero eso es admitan también. Admitan también. Daniel, saludos, bienvenido a Diario. Daniel. Gracias, muchas gracias por invitarme, jóvenes. Sí. Daniel, hablemos de... Daniel heredó los amigos de propósito de los que queremos mucho a Altagracia, terminamos queriendo mucho a... Sí. Altagracia Paulín, una estrella. Que vi en el chat de Líneas Rojas en estos días, ¿quién era que escribía? Uno de los izquierdistas históricos del país. Hizo un relato y decía que Altagracita le salvó la vida. Eso fue Soterio Ramírez. No, era más del MPD, del MPD, de los más altos. No era Soterio. No era Soterio, bueno, pues yo oí que Soterio también dijo. Pero él escribió, lo recuerdo, lo voy a buscar y te lo cuento ahorita. Bueno, Daniel, vamos a hablar, tú eres el secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo. El tema económico es la gran discusión, hay un crecimiento lento, débil de este año. El gobierno explica circunstancias. Pero déjame... Pero no te puedes dejar nada. Déjame advertirle... La pregunta que tú eres compañero. Déjame advertirle a Daniel que no venga a hablar mal de cómo va la economía, porque Eddie estuvo aquí ayer y todo está muy bien. Así que te advierto eso de antemano. Daniel, bueno, el gobierno da números sobre crecimiento económico y da las explicaciones del lugar. Hay visiones diferentes sobre esto. El año termina. ¿Cómo evalúa esto? Nos enfrentamos también al próximo, que no parece que será muy auspicioso, y en un contexto de dos procesos electorales. ¿Cómo ve este cuadro? Mira, la verdad es que cuando uno oye funcionarios del Banco Central o del gobierno, da la impresión que estamos muy bien. Inclusive oí una expresión que decía, debemos celebrar. O sea, había que celebrar que la economía en enero-septiembre creció 1.7. O sea, enero-septiembre, que es la cifra más baja en los últimos 13 años. 13 años. En los últimos 13 años, enero-septiembre es la cifra más baja que se ha tomado. Y tú dices, obviamente, ¿qué es lo que le echan al pan? Levadura. Con alguna levadura. Y digo que con alguna levadura por lo siguiente, porque a mí me sorprendió que en septiembre la economía creciera 3%, como dijo el Banco Central, cuando la frontera estaba cerrada y los productores no estaban produciendo para vender en Haití. Quiere decir que si no hubiese estado cerrado, hubiésemos crecido un 20%. Pero de todas formas, 1.7. Miren qué es lo que pasa, y tal vez hay que darle seguimiento. Las autoridades del Banco Central plantearon que el crecimiento iba a estar en un 4.5% a principios del año. Después cambiaron a 3%. Ya recientemente el Ministerio de Economía y Desarrollo dijo que era 3, pero cambiaron a 4. Después el Ministerio de Economía y Desarrollo acaba de decir recientemente que va a crecer un 3. Mira, para crecer un 3, el que me oye es un problema de matemática simple. Usted multiplica 1.7 enero-septiembre por 9 y eso te da un número. Para crecer un 3, tú tienes que terminar creciendo 36. O sea, tú tienes que tener octubre, noviembre y diciembre un crecimiento de 6.9 para terminar en un 3. Que ya no es posible.
entra noviembre. Pero además que en octubre todavía la frontera está cerrada. Y señores, y es un punto que tal vez no se ha resaltado mucho. La gente se cree que la frontera es pollo y huevo. No. Es más que eso. Y que la frontera son la zona fronteriza, impacta en otros sitios. Yo voy a poner un ejemplo solamente de cómo impacta esto en cosas así que para mí fue dramático. Lo cuento porque me dramatizó. Un amigo mío vende cerdos y se lo vende a un matadero. A él le compraban 10 camiones de puerco. Comenzaron comprándole 9. Comprándole 1. De 10 bajaron a 9. No solo por las importaciones de grasa. De grasa y de parte de cerdo, sino por otra cosa que me sorprendió. Dice, mira qué es lo que pasa. Y lo lleva a un frigorífero y encuentra mucha cabeza de cerdo. Cabeza de cerdo. Y mucho cuero de cerdo. Dice, mira, esto que tú ves aquí, yo se lo vendía a los haitianos. La cabeza. La cabeza. Y el cuero. En todo. Ahora, yo no le estoy vendiendo eso. ¿Qué estoy haciendo? Que el que me compra 10 libras de cerdo, le regalo una cabeza de puerco. Pero eso quiere decir que estoy perdiendo el mercado. O sea, fíjate en una cosa que para nosotros, que yo me acabo de enterar ahora, que para mí me llama tanto la atención, que quería compartirlo con ustedes para que ustedes vean lo que está implicando. Mira, esa es la economía, pero además, por ejemplo, el gobierno dominicano plantea el tema, por ejemplo, el gobierno y el Banco Central, que estamos bien en la inflación o en el nivel de precios. No es verdad, señores. O sea, no hay nadie, y ustedes lo ven, en uno de los supermercados de este país, va una gente con un carrito que antes, que le costó 18 mil pesos el carrito. Y la cajera le dice, y pensar que antes usted compraba 2 carritos con esos mismos 18 mil pesos. ¿Por qué? Porque aquí se confunde mucho la inflación con el nivel de precio. Uh-huh. El nivel de precio es un vaso de agua por mitad, por ejemplo. Ese es el nivel de precio. Y la inflación es la cantidad de agua que le está cayendo a eso. El nivel va subiendo. No importa si es un 4, un 5, un 6. Tú estás comprando más caro. Claro. Pero además, y yo me gusta siempre explicar esto, los promedios se engañan. Cuando a ti te dice que la inflación está controlada, tú dices, ¿la inflación de qué? Porque los alimentos y bebidas en los últimos 3 años han crecido en más de un 36%. ¿En el precio? En el precio. Ahora, tú dices, ¿y por qué? Porque los promedios engañan. Por ejemplo, ¿qué es un promedio de la canasta familiar? Bueno, incluye cosas como el alquiler. Uh-huh. Sorprendentemente, una de las cosas que primero se deja de pagar son los alquileres. ¿Cómo va a ser? Primero claro. Primero la comida. Primero la comida. O sea, si tú tienes un dinero determinado para gastarlo entre comida y alquiler, en la medida que te sube la comida, ¿qué tú haces? La boca es primero, decía Rius. La panza es primero. Y la salud también, ¿eh? Claro. A la salud también. La gente que toma atacar, no sé cuánto, dice, mira, ¿pero por qué tengo yo tomarme todos los días el mismo medicamento si pude esperar 2 o 3 días porque no tengo dinero suficiente para comprarlo para todos los días? Entonces, hay una serie de cosas que se impactan al ser humano en el día a día, que la economía, muchas veces los economistas vemos cifras y no entendemos la realidad. No entendemos cómo vive la gente, de qué forma vive la gente. Y la verdad es que la República Dominicana está viviendo uno de los estrés más fuertes que yo he visto en los últimos años. ¿Y cuál es? El contexto. Porque el gobierno hace su explicación y ahí estuvo COVID, ahí está Rusia, Ucrania, ahora está Israel y no es como dice el gobierno que eso impacta el hecho del reflejo de la, no sé si se puede utilizar la palabra recesión,
de la economía norteamericana, pero las grandes dificultades de la economía norteamericana. Mira, si yo estuviera del lado del gobierno, dijera eso, pero no presentara los éxitos que no tiene. Me explico. O sea, una cosa es que tú digas, estamos mal, y es resultado de la situación internacional, pero tú dices que estamos bien. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Ahora, si tú le dices a la población, te sinceriza, como resultado, no es verdad, porque también hay niveles de ineficiencia en el gobierno. O sea, el gobierno tiene niveles de ineficiencia. Y obviamente eso es visto en todas las actividades. Y además en las promesas. Este es el gobierno del futuro perfecto. Hará, dirá. O sea, todos son planes. A 3 años y pico, busquen los titulares. El gobierno va a hacer. El gobierno hará. No, señores, pero el gobierno hizo. Y además le entra un problema como yo le llamo a un amigo, el botón del pánico. Entra como el botón del pánico. Entonces, hay que inaugurar algo. Inauguramos menos de 3 kilómetros del muro. O sea, ven acá, pero ¿por qué no esperaste que fueran 10, 15? Daniel. Pero 3 kilómetros. El tema del financiamiento. No solamente para el tema del presupuesto, que es una necesidad. Sí. La idea de tú haber tomado en menos de 3 años, en 3 años y pico, casi 26 mil millones de dólares. Mi pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Somos 2. O sea, ¿en qué se ha invertido? No, que somos 2 los que nos preguntamos en qué se han invertido los 26 millones de millones. Sí, molestando a Sí, no, porque yo entiendo que tú me digas. No. Mira, óyeme. Pero ¿dónde está? Del 1800. Montegrande está en inauguración. No, el Montegrande es otra historia que puede traer gente experta. Aquí en Montegrande lo que van a inaugurar es una piscina. Digo, no una presa. Pero no te metes en Montegrande. No me voy a meter en Montegrande, pero búscate un experto que es lo que van a inaugurar. Llevarlo al paso. No, ya está grasita. No, pero mira. Explícame. No, pero óyeme. Del 1844 al 1902, al 2012, que fue cuando Leonel entregó, se tomó menos préstamos que lo que se ha tomado en los últimos 3 años. Yo creo que tú estás exagerando. No, calcula, al 12 la deuda estaba en 26 mil millones de dólares. En estos 3 años se han tomado 26 mil millones de dólares y tú te preguntas, ¿y qué se ha hecho? Y yo te digo, la verdad es que no sé lo que se ha hecho. No entiendo, el gobierno ha tomado préstamos para, para el COVID, pero en términos concretos, mira, te está hablando de una persona que defiende los préstamos. Yo soy un defensor de los préstamos. Yo creo que lo mejor que hace un país pobre es coger prestado. Ahora, coger prestado, y viene la pregunta tuya, ¿para qué? ¿Qué? Porque si tú tomas prestado, tú tienes que tomar prestado para que tu generación y las generaciones futuras puedan repagar eso. Claro. Y eso nada más se hace con inversiones de capital. Si tú inviertes en una presa, por ejemplo, si tú invertiste en la presa de Tavera, en Valdesia, esas presas te han redituado a la sociedad dominicana, hay un retorno de la sociedad dominicana. Pero si tú inviertes en comida, al otro día ya se acabó. Don Daniel, estamos conversando con Daniel Toribio, economista, y además es el secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo. Cuando nosotros le preguntamos esto a cualquier funcionario de gobierno, nos dice que quedaron muchos resultados negativos de los gobiernos del PLD, una, y que dos, la pandemia provocó toda esta situación y que es global, que veamos los demás contextos y países. Entonces, ese es el alegato que nos dicen de gobierno para ese endeudamiento y sobre todo con algunas situaciones que entendemos que son negativas. Solo hago una observación. Cuando llegaron al gobierno existía el COVID.
Sí. Sí, Sí, claro. ya estaba. O sea, todo lo que se ofertó para llegar al gobierno era tomando en cuenta el COVID o no, porque existía el COVID. Claro. Entonces, eso es lo primero. O sea, por lo tanto, no me parece una excusa válida porque tú sabías que existía el COVID. No fue una cosa que se te presentó. Eso por un lado. Y lo otro es que es igual en los otros países. ¿Tú sabías que la República Dominicana competía siempre con Panamá, con el país de América Latina con mayor nivel de crecimiento? Ahora estamos abajo. Ya. ¿Qué tiene distinto los otros países que nosotros no tenemos? Porque si es igual para todo el mundo, nosotros deberíamos estar compitiendo en el nivel de crecimiento, o ellos deberían estar más bajos que nosotros, pues ellos están más altos que nosotros. En ese escenario hay un elemento de carácter nacional que hay que tomar en cuenta. O sea, los economistas nos gusta decir ceteris paribus, o sea, si todas las variables se mantienen constantes y nada ha cambiado y a ti te afecta lo mismo que a mí, ¿por qué ahora tú estás creciendo menos que lo que están creciendo los otros países? Obviamente ya es un problema que no solo tiene que ver con porque siempre habrá excusas. Siempre habrá excusas. ¿Cuál es o sea, el gobierno, el Banco Central tiene su proyección con relación al crecimiento económico del 2023? ¿Difieren ustedes, la fuerza del pueblo, usted como encargado de finanzas, sobre esos datos? ¿Cuál es la proyección que tiene, digamos, la fuerza del pueblo? No, pero yo no difiero de los datos. Ah. No. Entonces, Mal haría bien, yo. bien. Los mismos datos que maneja el Banco Central son los mismos que yo manejo. El Banco Central dice que enero-septiembre la economía creció en 1.7 y yo le creo, creció en 1.7. O sea, tú realizas análisis a partir de los datos oficiales. Del Banco no solo Central. del Banco Central. No, porque así debe ser para el debate, ¿no? Y fundamentalmente del banco. El Banco Central dice que creció en 1.7. Está bien. Y yo digo, 1.7 es el nivel de crecimiento enero y septiembre más bajo en los últimos 13 años. Okay. Ahora, el Banco Central te dice, vamos bien. Y yo te digo, y, por ejemplo, yo oigo el argumento. Pasa en todos los países del mundo. Y yo te digo, ¿y por qué nosotros que competíamos antes con Panamá en el nivel de crecimiento ahora estamos por debajo de todo el mundo? Entonces, ahora tú puedes decir adjetivizar. Vamos bien, brillante, las cosas van cosas. No, pero la realidad no es eso. Con los mismos números que tú tienes. Por ejemplo, el desempleo. No, que hemos creado empleo. Tú lo oyes, hemos creado. Acá. Espérate. Lo primero, tú tienes que tomar en cuenta el crecimiento de la población. Un crecimiento. Segundo. Es que entonces aparecen contrastes en términos de apreciación. Entonces. No es de apreciación, los números están ahí, es la forma en que tú manejas los números. Por ejemplo, tú dices, el país va bien. De 5 millones, 4 millones, 800 mil, que son la población económicamente activa, más del 50%. Casi 3 millones de personas dominicanas o están desempleadas o viven o son chiriperos, digamos, con trabajo informal. Entonces tú me vas a ver eso como hay que tener cuidado, porque da la impresión, el que te ve es como las enfermedades. O sea, cuando te toca, por ejemplo, yo oí al presidente Hipólito Mejía, lo oí, yo espero que no sea tan cierto eso que yo vi en las redes, que estaba justificando la situación que vive el país. Yo no sé si ustedes lo vieron. Y alguien comenzó, y el dengue. Y él dijo, eso es una pendejadita. Entonces, yo digo, posiblemente el dengue en números generales sea una pendejadita, pero para el que le da dengue o que tiene un hijo con dengue, es el 100% de su problema. Y hay muertos. Sí, entonces tú no puedes minimizar, tú no puedes decir estamos bien cuando la gente o los precios van bien. Cuando tú vas al supermercado o vas al colmado y al negocio, pon tú el caso de los plátanos. ¿Cuándo se ha visto un plátano en ese precio? Tú puedes decir, bueno, pero los plátanos suben y bajan, es verdad, pero en verano, entonces ahí tengo que referirme a la mujer mía. La mujer mía me dice, en verano los plátanos bajan. Sí. En invierno sube. Si los plátanos están a este precio ahora, imagínate lo que va a pasar en diciembre. Daniel,
uno entiende la lucha de relatos, que es la lucha política, ¿no? y el esfuerzo de cada quien cuando pasa de la oposición, lo de la guitarra y el violín. Sí. Ahora uno ve a un economista que antes estaba en la oposición con justificando lo que criticaba. O sea, son cosas que uno la entiende, ¿no? Y uno hace una entrevista y lo nota. Ahora, a los dos PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PLD, a mí me llama la atención la forma en que se maneja a los datos y las críticas que se hacen al Banco Central, que es don Héctor Valdés Albizu, el gobernador de los gobiernos todos del PLD. Entonces, no lo puedo personalizar en ti, pero a mí me llama mucho la atención cuando hay críticas, cojo y dejo, por ejemplo, si la cosa anda mal en crecimiento, apenas estamos en un 3. No, en 1.7. En 1.7. En enero, septiembre. Entonces yo tomo ese dato y ahí yo creo perfectamente en el Banco Central. Ahora, si mañana el mismo Banco Central, el próximo año, va y dice, mira, la cosa se está recuperando, este año crecimos 7.0. Entonces hay un cuestionamiento, incluso, no en términos personales, pero incluso a veces hasta de irrespeto y de falta de confianza al señor que sí, por ejemplo, si acusase ahora al Banco Central de maquillar, de hacer cualquier componenda, bueno, es el mismo señor que está en el Banco Central. O sea, el Banco Central, si algo incorrecto hacen en este gobierno, es porque lo habrá hecho en 16 años de gobierno. Entonces, ¿tú no crees como que se debería tener más cuidado? Hablo específicamente del gobernador del Banco Central. No, pero yo te voy a decir, sí, mira, lo primero es que nosotros no vamos al plano personal. En mi caso, yo no voy al plano personal con nadie. No. Al plano personal con nadie. Ahora te voy a decir qué es lo que pasa. Mira, en abril del 2021, el Banco Central publicó que la economía creció un 49%. Búsquenlo, 49% en abril. Ese era el rebote. Ahí voy. En el 2021 la economía creció en 12.4, 12.5%. El presidente Fernández dijo, ese es un rebote. Claro. Eso le llevó una rueda de prensa del gobernador a responderle al presidente. O sea, el gobernador, el mismo gobernador que trabajó con él, fue el que le respondió. No es al revés. El presidente dijo un rebote. Tú puedes estar o no de acuerdo que es un rebote. Pero quien le responde es el gobernador del Banco Central. Porque le llamó la atención que el expresidente de la República, del que fue el gobernador, que juntos idearon estrategias de comunicar políticamente y de todo lo que hace un gobernador con su presidente, que ahora venga el expresidente ya fuera del poder a hacerme este tipo de críticas, como que le habrá llamado la atención a Héctor. Digo yo. No pudo haber, podría ser una interesante justificación si él hubiese criticado la manipulación de datos. Él lo único que dijo es un rebote. Como resultado de la caída en el COVID, la bola cayó y rebotó. Pero está diciendo que no es crecimiento. No, que es un rebote. No, la bola rebotó. No fue que no brincó. Al estilo de buen caballero de Fernández, pero la crítica fue dura. No, pero escúchame. La crítica fue muy dura. Pero, al estilo de Fernández. No. Todos los organismos multilaterales, todos, claro, hablaron del rebote. Hubo unos rebotes. Yo te voy a explicar ahora. En el 21 creció en 12.4. Que eso fue enorme. En el 22 terminó en 4.9. Si tú quitas el rebote del 21, tú hubiese quedado bien 4.9. Porque 4.9 de 12 de un rebote de 6 no era una diferencia grande, pero tú bajaste de 12.1 un crecimiento a 4.9. Fíjate que hasta a ellos le hizo mal no verlo como un rebote. Pero es peor. Este año crece 2.3, 2.4. En enero, septiembre está 1.7. Entonces, obviamente, al 12.1 del 21, donde el presidente Fernández habló de un rebote, a 2.3 de este año, vamos bien.
Yo te pregunto, Pablo, y le pregunto al que me está oyendo, ¿vamos bien? O si en abril teníamos 49 y este mes crecimos en un 3, ¿vamos bien? Daniel, Perdón. ¿Qué tanto, igual la primera pregunta, qué tanto incide la situación de la economía norteamericana y la agudización de la crisis de Haití, antes de lo de la canaleta? ¿Qué tanto incide la agudización de aquella crisis y la situación difícil de la economía de los Estados Unidos en crecimiento o descrecimiento en República Dominicana? Mira, en el caso de, lo primero, en el caso de Haití es reciente y parece ser que no nos ha impactado de manera desfavorable porque en septiembre, cuando estaba cerrada la frontera, la economía creció un 3%, lo más alto en el año del año entero. O sea, parece que no nos está impactando tan negativamente. Estamos hablando por el lado de Estados Unidos, sorprendentemente, a pesar de los incrementos de la tasa de interés hechos por la Reserva Federal norteamericana, el nivel de empleo se mantiene elevadísimo en Estados Unidos. Las remesas siguen creciendo en República Dominicana. Por lo tanto, ¿El crecimiento en Estados Unidos? ¿Eh? ¿Crecimiento en Estados Unidos de cuánto es? Yo creo que está en el 2 y pico, pero aún así, el hecho de que el nivel de empleo está y que las remesas, porque ¿qué es lo que nos influye a nosotros? Las remesas. Y si las remesas están creciendo, quiere decir que no nos está impactando de manera negativa. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Y ahí hay un tema también muy delicado. Los préstamos. Los préstamos se han convertido en una fuente del incremento de las reservas del Banco Central. Claro. O sea, el gobierno dominicano tiene en depósito cerca de 400 mil millones de pesos en depósito en el Banco de Reserva o Banco Central. Y tú dices, ¿y cómo se explica esa situación, Daniel? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cómo se explica y cuál es la lógica? ¿Por qué se toma un préstamo que no se ejecuta, va a la reserva del banco? ¿Qué es lo que no vemos? Mira, ¿qué hay? Hubo una primera razón que a mí me pareció lógica y justificable. Claro. Que fue el COVID. No, el COVID, no fue el COVID. Cuando la crisis del COVID, Hacienda entendió que le iban a cerrar los mercados y se sobreendeudó. La coyuntura. Y si tal vez yo hubiese sido ministro de Hacienda, hago lo mismo. Tampoco, no lo estoy criticando. Ahora, ¿qué pasa? A partir de eso, nos entusiasmamos con los préstamos. Pero ¿quién se entusiasma? El Banco Central. Porque entonces el Banco Central le dice a Hacienda, estoy flojo en reservas. Y si estoy flojo en reservas, me va a subir la tasa de cambio. Busca dólares en el mercado para que incrementen mis reservas. Entonces, las capacidades del gobierno de ser eficiente con el gasto de capital no ha ido par y paso con la cantidad de préstamos que ha ido tomando. Entonces, ya estamos en una enfermedad donde que para tener reservas altas necesitamos préstamos. Aun y cuando eso implique que tengamos que utilizar el 24 o 25% del presupuesto para pagar intereses. Pero es común, ya explicaste la coyuntura del COVID que justificó en un primer momento. Ajá. Ahora, es común que un gobierno haga esa práctica. Estamos hablando de, corrígeme, tomar préstamos internacionales para pagar depositar, y para depositar en las reservas del Banco Central como estrategia, tú como economista, no solo como economista, sino tu experiencia, ya fuera COVID. Sí. ¿Por qué un gobierno puede hacer eso? Porque se supone que lo hace para un provecho, no para joderse, ¿no? Claro. ¿Cuál es la naiboa? No. Es que el país vive como, yo siempre lo pongo, como una vejiga donde tú por un lado la tapas y por el otro lado se te abre. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes baja reserva,
la gente va a comenzar a presionar por tasa de cambio. percepción La cambia. tasa de cambio se te va a subir y los precios van a ser más altos que lo que eran antes. Entonces se está utilizando, vuelve a corregirme, se está utilizando el endeudamiento para reserva como manera de tener control sobre las divisas. Fundamentalmente sobre la tasa. Sí, por eso vemos una tasa bastante estable. Sí, entonces, ahora bien. Que es fundamental. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo y ese el costo en el presupuesto porque tú tienes que pagar más tasa de interés. Claro. Al tener que pagar más tasa de interés, eso te afecta a tu presupuesto. Y sucede que en esas, ahora tú me preguntabas si eso era normal. No, esto ha pasado en estos 2 o 3 meses. Pero la pregunta es, o sea, antes de eso, los depósitos del gobierno en la banca comercial o en el banco de reserva no pasaban de 50,000 millones. Daniel, pero ahora estamos hablando de casi 400,000. Tú estás hablando de un 25% más o menos entre amortización e intereses. No, de intereses. De intereses. Nada más de intereses. La pregunta es, ¿qué cosa? ¿Dónde está el punto de inflexión, de quiebre o de ruptura, de equilibrio entre ese financiamiento externo y tu estabilidad en el presupuesto? Mira, el tema para mí fundamental. ¿Hasta dónde se puede llegar? Es que el dinero no se ha utilizado para gasto de capital. O sea, fíjate, señores, cojan ustedes la cantidad de obras que aquí se han comprometido. O sea, la cantidad de obras que aquí, por ejemplo, tú estás hablando que, un vanilejo. La circunvalación circunvalación de Baní. La circunvalación. ¿Cuántas veces? Tómate tu tiempo, Daniel. ¿Cuántas veces se ha dicho que se va a inaugurar? Pero además, eso va para largo. O sea que no. Sí, no, ya no. Ya eso gobierno tira 25 y Dios quiera. Pero cojamos Pedernales. Cojamos Pedernales. En Pedernales se había de todo. Yo no sé si ustedes vieron que 4 o 5 de las empresas hoteleras que iban a invertir en Pedernales dijeron que no iban a hacerlo. 9 de 12. Sí. Mira qué es lo que pasa. Con Pedernales, yo digo, Pedernales tiene varios problemas que debieron haberse resuelto antes. Un primer problema es cómo tú llegas a... Tú te vas a tirar en las Américas. Daniel, pero te van a decir, ¿y por qué el profesor no lo hizo? No. Te voy a responder yo ahora. No hizo qué. Te van a decir. Pero no hizo qué. O sea, lo de Pedernales. Pero ¿hacer qué? No sé lo que tú estás planteando. No, pero entonces déjame decirte lo que... Déjame decirte de lo que te estoy hablando. Mira, sí. Para tú llegar a Pedernales, tú necesitas irte por cosas. Por Barahona. Por Barahona. Claro. Ahí hay como 85 curvas entre Enriquillo y... Horrible. Pero hay un aeropuerto planteado para Pedernales. Claro que sí. Ahora tú vas a hacer los hoteles primero que los aeropuertos. Ajá. Claro, porque el aeropuerto todavía no se ha determinado dónde se va a hacer. Entonces tú vas a hacer hoteles primero que el aeropuerto. Imagínate cómo tú llegas, explícame tú. Tú eres el que opera el hotel. ¿Cómo tú llegas a los turistas? Tirándote en las Américas. Y teniendo que pasar 6 horas para llegar a un sitio, y 6 horas para allá y 6 horas para acá. ¿Y no está licitado eso ¿El qué? Del aeropuerto? No se sabe dónde se va a hacer. No se sabe dónde va a ser. Y no en Cabo Rojo. Pero había una en Cabo Rojo, ahí incluso había un... Excúsame. Colombiano. No, sí, hombre, tú estás hablando. Ahí había un aeropuertico pequeño. Claro que sí, y tú vas a tirar un avión con 500... Que eso se está determinando, se está determinando dónde que se va a hacer, no se sabe. Daniel, Cristian te preguntó, preguntó hace un momentito con relación a ese tema, pero yo quiero volver con relación a ese tema. Ajá. ¿De qué manera es que va a impactar este asunto del cierre de la frontera, digamos, a productores, digamos, a la economía dominicana en sentido general, a las regiones, digamos, a Dajabón, a Elías Piña, a Pedernales y a los productores que están en el Cibao? Sí, pero mira, económicamente. Pero mira, los números están ahí. Aquí, formal e informal, hay casi 1.500 millones de dólares, que es el comercio entre Haití y República Dominicana. De lo formal son 1.000 millones. Lo formal se está funcionando, porque lo formal se va por vía marítima. Aquí el que crea
que el comercio O sea, grande... Hay un comercio Vía marítima. cuando desde República Dominicana y Haití. hacia Haití. No, señor. Sí, Daniel. No, Perdón, Daniel. El anuncio del presidente pues cierre aire, mar y tierra. Sí. Sí. Incluso parte de los problemas allá es varilla y el cemento que llega de forma marítima. Tú tienes razón. Es el anuncio del presidente. No, Ahora, pero tú tienes si razón. tú tienes información de que eso se viola. Claro, no. Es que tú te quedaste en el cierre, pero hay una apertura. ¿Cuál? El presidente decidió abrir. Pero por tierra para alimentos. No. Sí, Daniel, Escúchame. Esa es la información que él dio. No. Yo te estoy dando un dato real. O sea, yo no te estoy especulando. Yo tengo un amigo que tenía 9 furgones parados. 9 furgones parados aquí, que se lo había vendido en Haití, que ya lo mandó hace una semana. Por ¿Qué agua, día? por agua. Por agua, por mar. Y el flujo. Esa es una información. No, pero además, la mayoría de las empresas grandes, revelación. oye, la mayoría de las empresas grandes que venden en Haití no mandan por tierra. Entonces, Daniel, para fines informativos. Entonces, Daniel revela que se está violando. No, yo no digo eso. No, perdón, pero esa. No, yo no. Deja que lo diga como él quiere también. Así, No, es que tú me vas a poner en el lead perdón. de que se está violando. Perdón, no es eso lo que yo estoy. perdón, Ese no es el lead de la no, noticia. perdón. No, él lo dijo el economista y el político. Ahora, el periodista lee lo siguiente. Perdón, sí. dame redactártelo. El cierre por área marítima y dispuesto se está violando al entrar al nivel marítimo que yo vea furgones. Reveló Daniel Toribio. No es que no es cierto, porque yo no he Pero dicho tú has eso. dicho- No, mira cómo tú lo mire, dijiste. yo te voy a decir lo que yo dije. A ver, Cuando el presidente decidió abrir por todos los sitios. no, eso no es verdad. Chequéalo. No, Daniel, pero escrita. Perdón, Daniel. No, perdón. Ahí no. Explícame. Yo te respeto los números. Sí. Pero el presidente dijo un corredor humanitario para comida, para alimentos, que es la protesta de los haitianos que dicen, no, tiene que permitir entrar construcción, materiales de construcción. Sí, construcción, sí. El presidente anunció. Pero las cosas, alimentos, pero Cristian, la cosa no se divide levantó. entre alimentos, óyeme, no se divide entre alimentos y construcción. Hay muchas otras cosas en el medio. Claro. Escúchame. Pero yo te digo el anuncio, No, pero chequéalo. Entonces digo Ahora, lo que tú dijiste no, para ver si la noticia no es eso. yo lo que digo claramente es Que que es un amigo tuyo. se está exportando todo el producto que tú quieres por vía marítima. Pero entonces no era No, pero yo no estoy diciendo que está desmintiendo al presidente. Yo estoy diciendo que el presidente, pero está bien. el presidente dispuso abrir la frontera e incluyó Él la no vía quiere el marítima. título. No la incluyó Daniel, donde tú lo leíste. En todos los sitios por la gente lo está haciendo. No, perdón, Oye, perdón, pregunta perdón, a alguien perdón, que te llame, perdón. alguien que te Una llame. cosa es que la viole. No es Una que no la cosa- violan, es Daniel, que es una Daniel, disposición es que oficial. Es que él no anunció nunca esto. ¿Dónde está Yo eso? no sé si Yo no lo he leído. Óyeme lo siguiente, óyeme. Eso no es verdad. Cuando se cerró la frontera vía marítima aérea Y por tierra. y por tierra, mucha gente preguntó a las marítimas, ¿puedo mandarla vía marítima? Me dicen, no, hay una disposición que no. Es más, voy más lejos. Pero tu posición es que lo están violando. No, Que se está no, violando. no, que se está violando, La orden no. del Que presidente. está llegando, No, se está violando. que está llegando, Se no, está no, violando, no, está no, no. violando. Porque si estaba cerrado y está llegando, entonces. está violando. No, se pero que violando. está. Los tiempos están bien. Estaba cerrado. Por El vía presidente marítima decidió abrir. Pero No, ¿cuándo? no, ¿Se te no, anuncio, no. Daniel? Pero, óyeme, pero ya En los estoy 7 sorprendido. anuncios, en el punto 5 Quizás, hablaba de quizás. corredor humanitario. Hace 15 quizás, días pero que quizás. No es quizás. hace Perdón, 15 perdón, días. Perdón, Daniel. No, Daniel. Cristian. Daniel, perdón, Ariel. Pero perdón. Cuando mire, se abrió el Daniel, corredor, Daniel, óyeme, que llegó un no- momento en que dijeron, Perdón. pero Arias, está falta abierto el información, mercado, Arias, perdón. no quieren llegar desde allá. Arias, perdón. Pero Cristian. también Perdón, está el eso. anuncio oficial. Bueno. Sí, sí. No, Arias, pero tengo que llegar más al anuncio oficial, por Dios. Cristian. No, espérate, vamos a organizar esto. Sí. Una cosa es que se viole, aquí se violan 1000 cosas. Una cosa es que se viola. Ahora, que no me diga Daniel que levantó, que retiró. No hay un anuncio oficial del gobierno que levantó, Daniel, perdón. Sí. Esa es la queja de los haitianos, de Recuerde que los no 7 lo puntos. limiten a comida. No, pero es que, escúchame, es que si está hablando de dos entrando- cosas perdón, distintas. Perdón, Cristian. perdón, no, Yo estoy hablando de vía marítima y otra cosa tú Exactamente. estás hablando de la frontera. No, perdón, ahí voy. Pero ustedes están Entonces, de se está acuerdo. entrando por vía marítima.
están violando una disposición del gobierno porque nunca lo han levantado, Daniel. Excúsame. ¿Dónde tú dices que lo levantaron? No, excúsame, Cristian. Los dos tienen razón. Están entrando. Lo que pasa es que al Por la vía entrar marítima. están violando. Violando. Es que yo Entonces, ambos no, tienen razón. mira, esto funciona así. Ajá. Y tú le puedes intervenir, preguntar a cualquiera. Espérate que no necesita Espérate, ayuda, tú no le puedes necesita ayuda. tú le puedes preguntar a cualquier agencia marítima, a cualquiera. Ya llama. A cualquiera tú llamas y tú dices, mira, Sí. yo puedo mandar un furgón a Haití. Te van a decir que sí. Sí. Ahora, cuando tomó la decisión el presidente, tú llamabas y decías, tengo un furgón que lo voy a mandar a Haití. La agencia marítima te dice, no, hay una prohibición. Así Es es. más lejos. Así más es. lejos. Esos, Déjale. esos amigos míos quisieron mandarlo vía Miami, porque ya los haitianos se lo habían pagado. Entonces, Daniel, yo voy a escribir Y los un hay- tuit que va a decir que tú revelas que te está violando. No es Eso eso. no es lo que él está diciendo. Yo creo que está cumpliendo con lo que dijo el presidente. Ahora, hay una autorización. Pero Que vamos- no sea pero vamos a pública, buscar- no hay una No, autorización. pero déjame ver si Pero yo que no encuentro los existe. 7 puntos aquí. Lo que ustedes Sí, van una discutiendo. autorización, sí. Una aclaración, perdón. Entonces, jóvenes. ok, Daniel, te la relato más. El presidente Abinader habría autorizado de manera extraoficial la entrada. No lo del sé fútbol. tampoco. No reveló Daniel. No sé si es extraoficial. No, yo sé. Ahora, lo que tú puedes decir es: Daniel Toribio dice, están exportando vía marítima. Eso lo digo yo. Eso está bien. Eso es un dato. Pero Deja eso no ponerte tiene que eso. decirlo Sí. tú. Entonces, vamos por Perdóname. el dato. Ajá. El dato, lo que ha dicho Daniel, no calentemos Déjeme el hablar. tiempo. Lo que ha dicho es que están ingresando. Ya, eso es lo que él sí. dice. ¿Dónde está la discusión con Cristian? Que Cristian, y ahí yo me sumo porque recuerdo los 7 puntos, Ajá. es que el presidente escrito. no ha bajado la línea de No ha que levantado. puedan entrar esos furgones. Entonces ahí está la diferencia. Pero de que están entrando, Sí, están entrando, sí, La sí, discusión sí, con sí, Cristian sí, es sí, que, sí, o sea. que entonces está No, violando. yo esa no sé. discusión. El dato- Y tú dices que tú no sabes. Yo no sé. El Que, por dato cierto, mío es que están mire, entrando. un dato, En términos prácticos, Prácticos tú están estás- entrando. Y yo llamé a industriales de este país Sí. y le pregunté, ¿cómo te está yendo? Y dice, nosotros no tenemos problemas, nosotros estamos vendiendo nuestros furgones por Vía barco. marítima. Ya. Un dato a la entrevista, Así es. ya sí hay lugar para la construcción del aeropuerto, va a ser en una comunidad de Oviedo. El 21 de noviembre comienzan las licitaciones y toda la permisología está ya aprobada. O sea, eso ¿quién dicen dijo? de la dirección Sí. de, ¿Cuándo es que van a hacer la de licitación? Alianza Público ¿Cuándo es que la van a hacer? comienza el 21 de noviembre. ¿Y van a terminar la cuándo? licitación. Eso no, No, lo sé. eso tiene un Pero dato. digo, no, es Eso para poner el inicia- dato eso de que inicia- ya sí se tiene El lugar. el El lugar lugar. establecido, la permisología, que es una de las Mira. cosas más difíciles, y comienza el 21 de Te voy noviembre, a- según te voy La a- licitación. según Sí. la, diri- No, la sí, dirección. óyeme, lo primero es que la dirección, muchas cosas tiene que, por ejemplo, yo no sé qué están diciendo los campesinos de ahí que tenían problemas por esa zona. O sea, porque, óyeme, de anuncio vivimos, ¿eh? No, pero esto no es un anuncio. No, ¿cuál? Se tiene ¿Qué? el área ya Pero Pero cuántas veces, determinada. pero aquí se No, han... pero tú dijiste la que li- todavía. la li- Espérate de los datos, tú dijiste que tú confías en los datos. Así Entonces, es. Si la Eso no es un oficina dato. responsable te dice que Eso es un dato. tiene hasta el permiso, Sí, pero- toda la permisología no, óyeme, está que lista. no es un dato. Entonces, la permisología significa que ya se hizo en esa área, se hizo el estudio para darte el permiso. Óyeme. Entonces, el 21 de noviembre comienzan bien. las licitaciones. Está bien, perfecto. Ok. Te compro la idea y te llamo el 22 de noviembre para que veamos a qué es lo que hay. Porque vamos a escalar. De anuncios vivimos. No, tú llamas a la Sí, dirección. Yo te no, estoy no, dando no, el no. dato específico, que hay fecha de anuncio para eso. ¿Cuánto se ha anunciado la autopista del Ámbar? Bueno, sí, es así. No, escúchame, autopista del Ámbar. 3 años. ¿Cómo se llama el otro? El proyecto de Vin Bueno, Diesel. pero te estoy diciendo porque hablaste ahorita de que no Es se que sabía no estaba dónde bien. iba a estar. Así es. Entonces ya te Nosotros- estoy corrigiendo en el sentido de que no. sí ya está ubicado el lugar según me Daniel, dan la información. ¿Hasta dónde el manejo de la política, de la tasa de interés de política monetaria puede seguir disminuyendo? O porque yo entiendo que una política tiene que ver con la Reserva Federal, con la tasa de interés Reserva Federal, pero ¿hasta qué punto Mira, va a mantenerse esa tasa de interés tan alta de política monetaria? ¿Y cómo afecta a la economía? el problema de la política monetaria es hay una relación directa entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa aquí. Porque
el spread no puede estar, la diferencia entre tasas no puede estar muy cercana, debido a que la gente se lleva su dinero para el extranjero. Entonces, eso es un límite para el cosa. Inclusive, yo soy de lo que creo que todavía, que está muy cerca. O sea, el spread. Y si ahora en noviembre la Reserva Federal sube, que ya lo anunció, punto 25, como va a anunciar, la situación se torna más difícil. Porque recuérdense que muchos de los capitales de este país son capitales golondrinos. ¿Qué es lo que es golondrino? Explícale a la gente. O sea, son capitales que vienen a buscar tasas. Y si la tasa de aquí es competitiva con la de Estados Unidos, prefiere invertir aquí. Pero con un botón, se hace una transferencia. Se hace una transferencia y te cambia eso a otro país. Y obviamente eso puede impactar la reserva y la tasa de cambio. Entonces, el Banco Central está en la obligación de estar monitoreando esto. Fíjate que el Banco Central, en términos de tasa de interés, emitió 120.000, ha puesto a disposición unos 120.000 millones de pesos. De los cuales 25.000 se los dieron al gobierno en un préstamo a 4 años. Como si ellos fueran a durar más de 4 años. O sea, ustedes recuerdan aquel préstamo que cogieron, que le hizo la banca comercial al gobierno. A inicio. No, ahora, en junio. 25.000 millones. El Banco Central anuncia que va a disponer 40.000 millones de pesos más. De esos 40.000 millones de pesos más, va a incrementar el medio circulante. Porque una de las cosas que yo creo es que aquí están tocando el botón del pánico. O sea, el gobierno está en pánico. El gobierno está en pánico. Para seguir, esto de Internet es una maravilla. Ya yo encontré la noticia del 9 de octubre. El Consejo Nacional de Seguridad anuncia nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo y establece corredores comerciales provisionales. Anuncia varias medidas. Entre estas está la número 6. Habilitaremos corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes. Esa fue la medida de apertura que se dio exclusivamente. Ya luego prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cementos, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. ¿Qué es lo que están prohibiendo? Que solo se entra comida. No, eso no es lo que dice. Fíjate que son para facilitar, para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes. ¿Pero qué es lo que están prohibiendo? ¿Qué prohíbe? No, está permitiendo. Pero ¿qué está prohibiendo? ¿Prohíbe qué cosa? ¿Qué cosa está prohibiendo? Sigue el otro que dice. Dice, está prohibiendo qué. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cementos, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Entonces, si está prohibiendo eso y está llegando a la comida, están faltando, ¿está llegando qué? O sea, si esto está llegando, está faltando. No, exactamente. Si se prohíbe la exportación de estos productos y esos productos están llegando, hay una violación. Está prohibiendo esos productos, pero no está prohibiendo los otros. Y yo he dicho que está llegando productos de exportación a Haití. Ahora, ¿son cemento y varilla? No, son productos alimenticios, son aceites, todo lo que se exportaba antes vía marítima. Eso no es. Alimentos para ganado. O sea, eso no es. Así es muy específico. Comida y alimentos. No, pero lo que prohíbe. Sí. Cristian, es un problema que prohíbe. Hay un manejo. Ahora, el problema no es mío. Es al gobierno que usted tiene que preguntarle. No es a mí. Claro. Son unos diablos en la comunicación. En la semanal le voy a mandar preguntas. Preguntarle si están permitiendo eso. Es tan sencillo como eso. Sí, pero ya el tuit de Cristian ya está circulando. No, pero está bien. Pero oye, en A Diario, el ex ministro de Finanzas declaró 2 puntos. Ajá. Al estilo Radio. Ajá, sí.
Sí, Ya pero, está circulando. sí, pero Don está Daniel. bien. Pero yo espero que tú entiendas lo que yo digo. Están exportando. Yo sacrifiqué mi estilo. Navieras, sacrifiqué mi estilo navieras periodístico. y respetan No, medidas del gobierno. Claro que no. Pero que Independientemente de todo, Oye, fue qué específico. tiguera ¿Qué fue? Fue específico él. Y ¿El te, qué? te lo precisó. Aria, Daniel. perdón. Está con dos leones al lado, Aria, Daniel. Tú me conoces, perdón. ¿Qué? Tú me conoces. Yo no me dejaste. Cuídate, terminar de Daniel. decir, sacrificando mi estilo periodístico. Así es. Lo que yo entiendo como periodista que él dijo, lo escribí como él lo Pues ya él te lo planteó. aclaró. Lo escribí como él lo planteó. Después de un punto dije, si estaría ocurriendo esto, se viola la disposición presidencial. Muy bien. Sí. Muy Pero bien. dije también Muy bien. que él tuvo información de navieros. Sí, de navieros no, y de exportadores, pues no es de navieros solamente. porque no cabía. O sea, no solo navieros, o sea, exportadores, que yo lo llamo ahora y le pregunto. Lo Claro puse así, que o puede sea, estarse como dando periodista yo entiendo que si él Ya dice yo estoy eso, esperando la nota se para está leerlo estilo violando. Radio 1000. Se está Estoy violando. esperando que salga No, para leerlo. Pero yo respeté tú lo que tú dijiste. Claro, porque el problema, ahora si tú quieres, tú llamas a exportadores que van a Haití Claro. y dices, tú estás mandando furgones a Haití, están mandando furgones a Haití. Ahora tú dices, están mandando cemento a Haití, no lo sé. No lo sé, porque yo no he hablado de cemento, ni de varilla. Haciendo Ahora, otro. que están mandando Daniel, comestibles, sí. Daniel, hay cierre. Que están mandando Daniel, aceite para Daniel, vehículos, sí. Daniel, hay Que están mandando- Parece perdón. que hay Daniel, un hay cierre truqueo, por dada aire, la- por aire, manejo. por aire y Hay por un mar hay manejo, cierre, la manejo. disposición presidencial. Ah, Si eso no está ocurriendo, hay violación. Lo que pasa es que Don Daniel. Daniel lo que no ha dicho que hay violación. Ahora él lo que ha dicho es algo que es muy posible. Dada la corrupción en la parte dominicana y en la parte haitiana, posiblemente Pero- ya hay unas mafias dominico-haitianas Que han para dado permitir abajo. esas exportaciones. me niego a creer eso. Muy posiblemente. No, Es que ustedes están no, no interpretando tiene que Oye, creer. mal. político de que no, me niego a creerlo y a decirlo. Cristian. Escúchame, Cristian. Yo lo que sí creo es que hay una autorización. Que la autorización no sea pública, no sea concreta ni expresa. Ninguna Una naviera, oye, estafa del gobierno. ninguna, oye, Extraoficial, escúchame, extraoficial. ninguna naviera de este país, ninguna Extraoficial. naviera de este país es capaz Así es. de meter 10 furgones y llevarlo a Haití con una prohibición. Ninguna. Don Daniel, Se respetan. Sí, casi, sí. casi estamos concluyendo la entrevista a ¿Eh? Daniel No, hace Toribio. rato respetan. concluyó. Hace rato, Sí. ex administrador también del Banco de Cuídate, Reservas de la Daniel, República lo que tiene Dominicana. alrededor. Don Daniel, que Daniel me no pueda necesita decir ayuda. por lo menos 3 puntos importantes adelante. de diferencia de la política económica planteada por la Fuerza del Pueblo y la política económica implementada por el gobierno del actual presidente Luis Abinader. Nosotros creemos que la mayor parte de los recursos del Estado tiene que dedicarse a la inversión en obras infraestructurales. Nosotros aquí tiene que haber una mejoría en la obra infraestructurales. Nosotros creemos también que tiene que haber una mejoría en el sector eléctrico. El sector eléctrico se ha convertido en un barril sin fondo. Pero no de ahora, debo decir que no es de ahora. A partir del Acuerdo de Madrid, 2003. del Acuerdo de Madrid, el Estado Dominicano ha entregado a las EDE 750 mil millones de pesos. Solo este año van 50 mil millones de pesos. Eso es un barril sin fondo. Daniel, no. No, me faltan. Ah, sí. Sí. Y lo otro que es importante, que hay que crear políticas que mejoren e incentiven los sectores agropecuarios y manufactureros. Aquí hay un descuido grande con la agropecuaria. Mira, en los últimos años se han importado más de 3 mil millones de dólares más que lo que se importaban antes de productos agropecuarios. No es posible. De Erecasta, ¿no será? No tiene nada que ver con el Erecasta. Vayan a los supermercados y van a encontrar pollo brasileño. Sí, eso es cierto. Brasileño. Brasileño. Pollo, O sea, de todo. O sea, mientras todo. en este país los productores de pollos están luchando, de Moca, de Licey, de todo el país del mundo, para colocar su producto en el mercado, aquí las importaciones de pollo se están generalizando y de partes de cerdo. Aquí la mayoría de los porcicultores han tenido que salir del mercado. Entonces, en un escenario así, tú no puedes estar estimulando la producción. Mira, los países necesitan obligatoriamente ser autosuficientes o tratar de ser en lo más posible autosuficientes.
Este es un país que en cualquier momento, en cualquier crisis, está en la obligación como isla de tener que garantizar un cierto nivel de autosuficiencia. Y nosotros lo que estamos es perdiendo a los productores. El caso de las EDES, un gobierno de la Fuerza del Pueblo retornaría a la capitalización o a la privatización de las distribuidoras. Lo que sí debo decirte lo siguiente, porque uno de los grandes valoraciones que se ha sedimentado en el público es que la crisis del sector eléctrico es resultado de la capitalización. Y lo que es resultado de la crisis del sector eléctrico fue el Acuerdo de Madrid. Fue recomprar las sedes. Claro. No, y sobre todo la distribuidora. O sea, las empresas Deja de estar tu compañero de partido, no lo maltrates. Pero que además es el entrevistado. El entrevistado ese no eres tú. Las empresas capitalizadoras le han generado a la República, al gobierno, más de 30 mil millones de pesos. Las empresas, vamos a decirlo, recompradas con el Acuerdo de Madrid, le han significado un costo de 750 mil millones de pesos. Bueno, Daniel, vamos a hacer un ejercicio supremo. Ajá. Con eso terminamos. Un ejercicio supremo. Ajá. Vamos a buscar algún detalle que se le pueda reconocer a la gestión de Luis Abinader. Mira, si yo te voy a hacer haciendo un gran esfuerzo, yo creo que manejó correctamente el tema del COVID. Bien. Yo creo que manejó correctamente el tema. Uno puede tener diferencias en que matices, diferencias. Ahora, a partir de ahí, una cosa que haya hecho. A partir de ahí, una cosa que tú digas. Dame el mérito también a Sánchez Cárdenas del pasado gobierno. Claro que no, Rafaelito. Rafaelito tuvo. Una estrella. Ese es mi amigo, Rafaelito Sánchez Cárdenas. Mi amigo además es una estrella y se manejó muy bien. Los dos gobiernos lo hicieron bien. Ahora bien, después de eso, además de anuncios, ¿qué más tenemos? De verdad, o sea, yo quisiera, cuando tú ves los periódicos, pues además va a ser. O sea, después de eso, por ejemplo, el presidente dijo, y con esto termino, dijo en una de estas semanales. Pero en una de estas semanales. Parece que la gente está encantada con eso. No, es posible, pero. Con el presidente. No, pero yo te voy a decir dos cosas sobre eso. Uno, la semanal. Dijo que este es un gobierno transparente y de rendición de cuentas. Y yo digo, es transparente el gobierno. Y el gobierno hizo 40 auditorías, toditas salieron malas, pero rendición de cuentas no, porque ninguna ha ido a la Procuraduría. No, rendición de cuentas no. Entonces, claro, Yo me puedo ir. Pero, y lo segundo, pero es así. Y lo segundo que tú me dices que como quiera la gente va a votar, mira. A menos que tú no seas, que el pueblo dominicano como dominicano. No, la gente va a ir a las elecciones. Va a decir, oye, los precios están caros. La energía eléctrica está cara. Dame votar por el presidente Luis Abinader. La gente va a hacer eso, porque la gente tiene un cierto. Hay una manipulación. Mira, nadie se lo cree, ni en el gobierno, ni nadie se cree que va a ganar las elecciones. Daniel, gracias. Daniel Toribio con nosotros. Daniel, encontré la información. Ajá, dime. Es Freddy González, el flaco del MPD. Freddy, es verdad. Freddy el flaco, sí, es verdad. Freddy el flaco. Amigo mío, Freddy González. Freddy dijo, lo están buscando del 73, servicio secreto. Es verdad. Menciona a algunos de los gorilas de entonces, con 10 de sus agentes. Sí. Freddy el flaco, sí. Entonces había un cabo apodado Tranquilízalo. Sí. Oye, que entró con fines de apresármelo. Me detuvieron en la calle El Carmen, entre las calles Ingeniero Guzmán y calle Duarte, quienes no me ejecutaron por la intención de mi amiga y periodista Altagracia Paulino, a quien le debo la vida. Ella se interpuso entre el cabo y yo, al que le dijo, aquí no lo van a matar, como hicieron con William Mies. Ahí iba una mala palabra. Claro, de orden. Sí, fue Freddy el flaco, es verdad. Freddy el flaco. Abusador. Como soy dirigente del MPD, hace un recuento interesante. Periodista. Esas muertes, esas cosas horribles. Bueno, Daniel Toribio, secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, fue también esposo de Altagracita. Su principal título fue administrador del Banco de Reserva,
secretario del ministro de Finanzas. Altagracita me escribió y me dijo que hay un fallo en la casa. No te vas a escapar, Daniel. Hay no un te vas a tema escapar. con una ventana, una puerta floja, y que ella te dijo que arreglara y que tú no terminas de arreglar. Yo te voy a dar la solución. Que no se desespere. Yo te voy a dar la solución. Aquí en la San Martín, casi esquina Máximo Gómez, era un 8-3. Tú vas a un letrero grande que dice materiales industriales. Ahí están todos los equipos, todas las herramientas para tú cumplir con Altagracita, para que no te pase, porque ella dijo que no pasa este fin de semana. Ve, cómpralo, dile que te mandamos desde aquí, desde a diario, y habrá una reducción importante. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Está Teobaldo Durán, abogado. Vamos a hablar de una serie de temas importantes que hay por ahí en tribunales penales de la República Dominicana y algunos escándalos. Miren, y que no lo hemos tratado todavía, está el proceso para escoger los miembros de los 5 salientes del Tribunal Constitucional. El Consejo de la Magistratura amplió el plazo para inscripciones. Dijo Germán, no fue como tú dijiste en el chat, Germán, de que nadie se estaba interesando, como que eso no había confianza y nada de eso. Dijo la Secretaría del Consejo que hubo una serie de abogados que pidieron un tiempo para reunir la documentación que se estaba pidiendo. Entonces, ahí el plazo fue ampliado y se están barajando muchos nombres. Flota lo que dijo Milton Ray Guevara, que es presidente saliente, de que al presidente Abinader que tenga cuidado con los grupos y eso. Aunque un amigo me llamó, Vladimir, y me dijo, pero él cuando lo escogieran era de un grupo. Ay. Una apuesta por la radio plural.